¿Qué tal? Buenas noches. Soy Gustavo Galván Tafoya y hoy les vengo a platicar un poco acerca del testamento. Hice una investigación en el Código Civil del Estado de Jalisco y son más de 200 artículos. Es un poco interesante porque, bueno, ¿cómo decirlo? Hay cosas que uno no ve o no piensa, como lo es el testamento. Puedo poner un ejemplo de que es un poco problemático cuando fallece una persona y no deja testamento. Entonces, pues me di a la tarea de investigar acerca del testamento y realicé una pequeña presentación con ciertas preguntas para llevarla a cabo. Y para empezar, la primera pregunta dice, ¿qué es un testamento según el Código Civil del Estado de Jalisco? En su artículo 2666 nos dice que el testamento es un acto jurídico personal, revocable y libre por el cual una persona dispone de sus bienes y expresa su última voluntad para después de su muerte. Para nuestra segunda pregunta dice, ¿quiénes tienen capacidad para otorgar testamento? Bueno, toda persona que ha cumplido los 16 años tiene uso de razón, excepto los menores no emancipados y personas bajo interdicción por incapacidad mental. Esto lo tenemos fundamentado en el artículo 2668 al 2670. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipos de testamento reconoce el Código Civil de Jalisco? Bueno, este reconoce el testamento público abierto, el testamento público cerrado, el testamento hológrafo y testamentos especiales como el militar y el marítimo. Esto está fundamentado entre el artículo 2677 al artículo 2692. Después tenemos cuál es la principal característica del testamento público abierto. Este nos dice que es otorgado ante notario público quien recoge la voluntad del testador de forma escrita y da fe de su contenido firmando el documento junto al testador y testigos si es necesario. Su fundamento está en el artículo 2678. La siguiente dice, ¿qué diferencia existe entre el testamento hológrafo y el testamento público cerrado? Bueno, pues aquí el testamento hológrafo es escrito y firmado de puño y letra por el testador, mientras que el testamento público cerrado es redactado por el testador, pero se entrega cerrado al notario para su custodia. Y aquí otra pregunta, ¿cuándo se considera un testamento nulo? Un testamento es nulo si el testador no tiene capacidad legal, si se realiza sin las formalidades requeridas o si hay vicios en el consentimiento como coacción, dolo o fraude. Esto lo encontramos fundamentado entre los artículos 2778 al artículo 2783. La siguiente pregunta es, ¿qué es un legado en el contexto testamentario? Bueno, un legado es una disposición particular en la que el testador asigna bienes específicos a una persona distinta de los herederos universales. ¿Qué es la figura del albacea? Bueno, el albacea es la persona designada por el testador para administrar y ejecutar las disposiciones del testamento, gestionando los bienes y cumpliendo con los legados. Y bueno, ¿qué sucede si no existe este testamento al momento de la muerte de una persona? Bueno, se procede a la sucesión legítima, donde los bienes se reparten entre los herederos legítimos de acuerdo con lo dispuesto por la ley, comenzando por los descendientes directos. Esto lo encontramos entre el artículo 2820 al 2851. ¿Cómo se puede revocar un testamento? Bueno, para revocar de manera expresa, mediante un nuevo testamento de manera táctica, si el testador dispone de los bienes de forma incompatible con las disposiciones anteriores. ¿Qué debe hacer un heredero para aceptar una herencia? Bueno, este debe manifestar su aceptación de forma expresa o táctica. En caso de no aceptar, tiene la opción de repudiar la herencia. ¿Cuáles son las obligaciones del albacea? Bueno, un albacea
Debe presentar un inventario de los bienes, administrar el patrimonio, cumplir con los legados, pagar las deudas del testador y rendir cuentas al final de su gestión. ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si el albacea nombrado no puede cumplir su función? Bueno, si el albacea no puede desempeñar su función, se nombra un sustituto o un interventor dependiendo de las disposiciones del testador o de la decisión de los herederos. ¿Qué es un testamento especial y en qué casos se utiliza? Bueno, los testamentos que se otorgan en circunstancias excepcionales, como por ejemplo el testamento militar, que son en tiempos de guerra, o el marítimo durante un viaje en barco. ¿Qué se entiende por sustitución de herederos? Bueno, es una disposición donde el testador nombra un heredero sustituto para que reciba los bienes en caso de que el heredero principal no pueda o no quiera aceptar la herencia. ¿Puede una persona dejar su herencia a instituciones benéficas o personas no familiares? La respuesta es sí. El testador tiene la libertad de asignar sus bienes a cualquier persona o institución, siempre y cuando se respeten los derechos de herederos forzosos, que vienen en el artículo 2718. ¿Qué es la colación y en qué caso se aplica? Bueno, la colación es el acto de reunir ciertos bienes que el difunto entregó en vida a sus herederos forzosos para incluirlos en el caudal hereditario y distribuirlos equitativamente. ¿Cuál es el plazo para presentar un testamento hológrafo tras el fallecimiento del testador? Bueno, este debe presentarse dentro de los primeros 5 días siguientes al conocimiento del fallecimiento, salvo circunstancias justificadas. ¿En qué situaciones es necesario contar con testigos al realizar un testamento? Bueno, pues se requiere testigos en los testamentos públicos abiertos y cerrados cuando el testador no puede firmar o cuando existe dudas sobre su capacidad mental, entre otros casos. ¿Cómo se distribuyen los bienes en una sucesión legítima si el difunto no deja cónyuge ni descendientes? Bueno, aquí los bienes se asignan a los ascendientes, que son los padres, y si estos no existen, pasan a los hermanos y sus descendientes. Si tampoco existen, los bienes pueden ser heredados por parientes colaterales hasta el 4º grado. Y esto lo encontramos fundamentado entre los artículos 2840 al artículo 2851. Para terminar, bueno, el testamento es una herramienta clave para garantizar que los deseos de una persona respecto a las disposiciones de sus bienes se cumplan tras su muerte. En el Código Civil del Estado de Jalisco se regulan minuciosamente los diferentes tipos de testamentos, sus formalidades y los derechos y obligaciones de las partes involucradas. El objetivo es proteger la voluntad del testador y asegurar una transición ordenada de los bienes, evitando conflictos entre los herederos. Además, la normativa establece mecanismos para revocar el testamento, garantizar la administración de los bienes a través del albacea y resolver casos de sucesión legítima, así como ofreciendo un marco legal completo para la planificación hereditaria en el estado de Jalisco. Y con eso acabamos esta breve presentación. Muchas gracias.